Este boxeador está entre los 100 pegadores más importantes de todos los tiempos. Su zurda representó la mayoría de sus knockouts. De 47 peleas, 30 de ellas terminaron por knockout, y la mano izquierda casi siempre fue la protagonista. Solamente perdió peleas contra hombres grandes. 3 de ellos fueron Mike Tyson, Lennox Lewis y Tommy Morrison. Lo de su poderosa mano izquierda más tarde se convertiría en algo que también lo limitó, pues no utilizaba tanto su mano derecha como debería. Protagonista de una pelea frente a Tyson que terminaría en un tremendo descontrol. Fue tanto que hasta el árbitro debió de salir del escenario protegido por los guardas de seguridad, además de protagonizar una segunda y aguerrida pelea entre Tyson y Ruddock, pelea que sin saberlo Mike se convertiría en su último encuentro durante varios años. Hoy la historia de uno de los pesos pesados que se enfrentó contra algunos de los peleadores más importantes de los pesos pesados en la década de los 90, una gran década de los pesos pesados. Esta es la historia de Donovan Rayson Ruddock. Donovan Ruddock nació el 21 de diciembre de 1963. El espúgil había nacido en Jamaica, pero a los 11 años dejó la isla y se fue a vivir a Toronto, Canadá. Cuando Ruddock tenía 17 años, se enfrentó contra Lennox Lewis, esto en 1980. Ese día el canadiense, con origen jamaiquino, ganaría la pelea en decisión dividida, esto en la categoría de los 75 kilogramos. No pasaría mucho tiempo para que se convirtiera en peleador profesional. A los 19 años debutó Ruddock frente a Wes Rowe, ganando la pelea por nocaut técnico el 20 de marzo de 1982. Empezaría una racha de 10 peleas, la mayoría ganadas con su puño izquierdo. En su pelea número 11 en 1985 sufriría un revés, pues perdió contra David Jacob. Empezaría a ser llamado Rayson Ruddock, así que sería más conocido como Donovan Rayson Ruddock. Empezaría una racha que lo llevaría a ganar el título vacante de los pesos pesados de Canadá. En esas 16 peleas también ganó el título de peso pesado intercontinental de la AMB, esto contra Michael Dukes. Lo único que quería Ruddock después de 8 años de carrera era conseguir un título mundial, pero tenía alguien que se interponía en su camino, y para pasar por encima de ese muro tendría que hacer algo extraordinario, porque su rival nada más y nada menos era Mike Tyson. Para ese momento Mike ya había perdido la primera pelea en su carrera, aquel enfrentamiento que perdió contra Buster Douglas. Si quieres conocer la historia te la dejo en las etiquetas y en la descripción. Douglas había perdido en su primera defensa frente a Holyfield, entonces las cosas estaban así. Tyson era el contendiente número 1 y tendría que pelear contra el número 2, que era Donovan Rayson Ruddock. El encuentro se pactó para el 18 de marzo de 1991. Quien ganaba ese encuentro se enfrentaría contra Evander Holyfield. El encuentro empezaría muy parejo, aunque poco a poco Mike demostraba estar por encima. Ruddock fue derribado en la tercera ronda, pero se seguía defendiendo. Nuevamente Ruddock vuelve a caer al piso. Es más, Ruddock medía 12 centímetros más que Tyson, pero la fuerza que tenía Tyson en su cuerpo derribaba a cualquier persona, no importaba su tamaño. Hay que resaltar que Rayson Ruddock también propinó unos izquierdazos muy bien aplicados al cuerpo de Mike. Una de las características más importantes que tenía Rayson Ruddock era su gancho de izquierda. La mayoría de sus rivales caían por la fuerza ejercida por su zurda prodigiosa, pero en esa noche la pelea contra Tyson necesitaba más para derrotar a Iron Mike. Todo se complicaría en el round número 7. Mike venía golpeando mientras que Ruddock se defendía, hasta que en un momento Mike se va encima y le da 6 golpes contundentes a Ruddock, y apresuradamente para muchos el árbitro Richard Steele detuvo la pelea a favor de Tyson, terminando el encuentro en la 7ª ronda. La decisión del árbitro sería el detonante para que algunos espectadores y parte del equipo de Ruddock entraran al ring. Es más, ni siquiera Ruddock se metió en este descontrol.
La cosa fue que se fueron encima de Mike, y claro, Mike también tenía su equipo quien lo defendía, y el ring se llenó de gente, de tal modo que no se conocía quién le daba a quién. Así que este referee debió de salir con guardaespaldas de aquel sitio, ya que la única pelea no fue en el cuadrilátero, sino también en medio de los aficionados. Nadie estaba de acuerdo en que hubiese sido parada la pelea cuando Ruddock parecía aguantar un poco más. Era la segunda vez que Steel paraba una pelea de manera controversial, pues él había dirigido la pelea de 1990 entre Julio César Chávez y Meldred Taylor, pelea que detuvo faltando solamente unos segundos para que el round final terminara. Ruddock, él se encontraba en una esquina recuperándose de los golpes que le había dado Mike, mientras tanto su equipo se daba golpes con el equipo de Mike. La cosa fue que la pelea terminaría siendo el ganador, Mike Tyson, pero evidentemente ahí tenía que haber una revancha. Tanto el promotor del uno como del otro se encontraban muy disgustados. Lo cierto del caso es que pocos días después se anunció una segunda pelea. La revancha entre Tyson y Rayson estuvo a punto de hundirse, todo porque el promotor de Ruddock se encontraba suspendido por atacar al equipo de Mike. Bueno, lo cierto del todo es que la revancha tenía mucha tensión. En entrevistas antes de la pelea, Mike había calentado el encuentro, diciendo que ese día haría a Donovan Rayson Ruddock su novia. I can't wait till the 28th. I'm gonna make you my girlfriend. La pelea tendría lugar solamente 3 meses después del primer encuentro, el 28 de junio de 1991, nuevamente en Las Vegas. La pelea fue muy reñida. Ruddock intentó con su brazo izquierdo derribar a Mike, pero esta era una tarea muy difícil. Esta vez el árbitro era Mills Lane, aunque Tyson perdió en 2 ocasiones puntos por golpear a Ruddock. En las partes bajas, fueron tanto los puños que le dio esta vez a Ruddock que el estado de Rayson Ruddock mostraba que había recibido demasiados golpes. La campana sonó al final de la pelea y Ruddock le dio un golpe a Mike, lo que también tuvo respuesta de Tyson. Lo siguiente sería que terminaría la pelea y darían como ganador a Mike Tyson. The winner, Mighty Mike Tyson. Esta vez los dos estaban conformes con el resultado, aunque Ruddock había perdido. Dijo que en esta ocasión todo había sido muy claro y Mike demostraría que seguía teniendo poder en sus puños, aunque hay que recordar que para 1991 Mike ya había sufrido diferentes problemas con su ex esposa y su nivel iba desmejorando. Aunque de todas maneras era una bestia, Mike no sabía que esa pelea de junio de 1991 se convertiría en la última en varios años, aunque Tyson seguía planeando su futuro, así que la siguiente pelea sería contra Evander Holyfield. Lo más seguro era que la pelea se disputaría a finales de 1991, pero esto no se vio porque Mike Tyson fue arrestado, todo por los hechos que ocurrieron el 19 de julio de 1991, prácticamente un mes después de su última pelea. Mike fue capturado por los hechos ocurridos en julio de 1991 con una chica llamada Desiree, a lo que siempre Mike dijo que ella lo había visitado a las 3 de la mañana. Tyson sería acusado de abuso y fue capturado y llevado a la cárcel y condenado a 6 años de prisión, lo que se convertiría en una tragedia en la carrera de Mike, porque aunque ya venía en descenso, la cárcel se convertiría en el momento de parar de recibir ingresos y además de seguir sosteniendo su carrera como púgil. La pelea más importante para él del momento era la pelea contra Holyfield, pero esta no se dio, todo porque fue a la cárcel. Aunque Mike solamente pagó 3 años y 8 meses y salió por buen comportamiento. Para colmo de males, en octubre de 1992, el padre biológico de Mike perdió la vida y Mike, por estar en la cárcel, no pudo acudir a su funeral, cosa que se sumaría a la cantidad de problemas que Mike tenía para el momento. Después de esto, Donovan Ruddock se enfrentó contra Greg Page, ganando el título vacante de los pesos pesados de la IBC. El 31 de octubre de 1992 peleó contra Lennox Lewis, pelea que perdió, y 2 peleas más se enfrentaría contra Tommy Morrison, un gran peso pesado de los años 90, el 10 de junio de 1995, pelea que perdería también Ruddock.
Desde 1998 hasta el 2001 peleó en 9 ocasiones y todas las ganó Ruddock. Desde el 2001 estuvo retirado hasta el 2015, que volvió y peleó en 3 ocasiones, y su última pelea fue el 11 de septiembre del 2015 frente a un canadiense llamado Dillon Carman, y se retiró con un total de 47 encuentros, de los cuales ganó 40, 30 por la vía del knockout. Donovan Ruddock, un zurdo talentoso, no pudo llegar más lejos porque en su camino se interpuso varios grandes de los pesos pesados: Tyson, Lewis y Morrison. Si te gustó esta historia, suscríbete a este canal, visita nuestro segundo canal, se llama Culturizados, te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, solo si Dios lo permite, bye.